Hay algo que muchos creyentes leen en la Biblia, pero pocas veces estudian con profundidad: los pactos de Dios. Cuando observamos todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, descubrimos que Dios no se relaciona con la humanidad de manera improvisada. Dios establece pacto, y comprender los pactos es comprender cómo Dios revela su voluntad, su carácter y su plan de redención. La primera pregunta que debemos responder es: ¿qué es un pacto? La palabra utilizada en el Antiguo Testamento es Barij. Esta palabra aparece centenares de veces en las escrituras y describe una alianza solemne, un compromiso establecido con autoridad y respaldo por una promesa. No es simplemente un acuerdo verbal, no es simplemente un contrato. Un contrato se rompe cuando una de las partes incumple, pero un pacto bíblico implica responsabilidad y muchas veces sacrificio. Por eso los pactos en la antigüedad estaban acompañados por señales visibles y en muchos casos por derramamientos de sangre. Desde el principio, Dios quiso revelarse mediante pacto, y el primer gran pacto que encontramos después de la caída aparece en los días de Noé. El mundo estaba lleno de violencia, la corrupción había alcanzado niveles alarmantes, la humanidad había abandonado los caminos de Dios. Sin embargo, en medio del juicio, Dios decidió perseverar una línea de vida. Génesis capítulo 6, versículo 18 declara: mas estableceré mi pacto contigo. Observe algo extraordinario. Antes de que las aguas descendieran, antes de que el arca terminara su recorrido, antes de que la nueva humanidad comenzara, Dios ya había hablado de pacto. Porque el juicio nunca fue el objetivo final. La perseverancia del propósito divino era el objetivo. Después del diluvio aparece una señal: el arco iris. Y aquí encontramos un detalle fascinante. El mundo antiguo, el arco era un instrumento de guerra. Cuando Dios coloca su arco en las nubes, la imagen comunica algo poderoso. Es como que si el Señor estuviese declarando: he colocado el arco hacia arriba. La guerra ha cesado, la perseveración ha sido establecida, la creación continúa bajo mi promesa, pero el plan de Dios no termina con Noé. Siglos después, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y aquí entramos en uno de los pactos más importantes de la Biblia. En Génesis capítulo 15 nos presenta una escena profundamente teológica. Dios ordena que varios animales sean divididos. En el antiguo cercano oriente, cuando dos personas hacían un pacto solemne, caminaban entre los animales partidos. La idea era simple: que me ocurra lo mismo que a estos animales si rompo el pacto, decían ellos. Pero cuando llegamos al relato bíblico, ocurre algo inesperado. Abraham no camina entre los animales, en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando que el cumplimiento final del pacto dependía de él, no de la capacidad humana, no de la fuerza de Abraham, no de la perfección de su descendiente, dependía de la fidelidad de Dios. Y aquí encontramos una verdad gloriosa: los hombres cambian, las generaciones cambian, las naciones cambian, pero Dios permanece fiel a su palabra. Por eso Abraham se convierte en el padre de la fe, no porque fuera perfecto, sino porque aprendió a confiar en el Dios de pacto. Después de Abraham, sus descendientes crecieron y terminaron en Egipto. Allí fueron esclavizados durante siglos, pero Dios no olvidó el pacto que había hecho con Abraham. En Éxodo 2, capítulo 24 declara: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y observe algo impresionante: Dios no actuó simplemente porque Israel sufría. Dios actuó porque había un pacto. La liberación de Egipto fue la manifestación histórica de una promesa que Dios había hecho generaciones atrás. Cuando llega en el monte del Sinaí, Dios establece un nuevo pacto con la nación. En Éxodo 19, versículos 5 y 6 dice: si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Aquí aparece una dimensión nueva. Con Abraham Dios formó una familia, con Sinaí Dios formó una nación. La ley no fue dada para salvarlo, la ley fue dada porque ya habían sido rescatados. Primero vino la gracia que los sacó de Egipto. Después vino la ley que los enseñó cómo vivir como pueblo santo. Israel fue llamado a reflejar el carácter de Dios ante las naciones, pero la historia demuestra algo doloroso. La ley podía mostrar el pecado, la ley podía condenar el pecado, la ley podía señalar el pecado, pero la ley no podía transformar el corazón humano de ellos.
Por eso el plan de Dios continúa avanzando. Entonces viene el pacto con David, que era la promesa del Rey Eterno. Siglo después aparece David y aquí encontramos otro pacto fundamental. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 16 dice: y seré afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono. Escuche bien: y seré afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro. Dios promete algo extraordinario. No solamente una descendencia, no solamente una nación, ahora promete un rey eterno. Desde ese momento, la esperanza mesiánica comienza a tomar forma. Los profetas empiezan a mirar hacia adelante, esperan un descendiente de David, un rey justo, un rey santo, un rey eterno, un rey que gobernara para siempre. Lo que David recibió como promesa, los profetas lo desarrollaron como esperanza. Isaías habló de él, Jeremías habló de él, Ezequiel habló de él, Daniel habló de él. Todo el Antiguo Testamento comienza a señalar hacia ese rey prometido. Aquí llegamos a una de las revelaciones más profundas de todas las escrituras. Hablo del nuevo pacto anunciado por los profetas. En Jeremías 31, versículo 31 declara: he aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto. Observe cuidadosamente, Dios no está reparando el antiguo, Dios está anunciando un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el problema nunca estuvo en la ley, el problema estaba en el corazón de ellos, de la humanidad que caminaba. Por eso Jeremías continúa diciendo: pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Aquí aparece algo revolucionario. El Sinaí, la ley fue escrita sobre la piedra. En el nuevo pacto la ley sería escrita en el corazón. Ya no se trataba únicamente de obediencia externa, ahora se trata de transformación interna. Los profetas comenzaron a anunciar una obra que solamente Dios podía hacer: cambiar el corazón del hombre. Cristo es el cumplimiento de todos los pactos. Llegamos finalmente al centro de la Biblia. Jesucristo. Todo pacto apunta hacia Él. El pacto con Noé perseveró la humanidad para que viniera Cristo. El pacto con Abraham preparó la nación de la cual vendría Cristo. El pacto de Sinaí mostró la necesidad de Cristo. El pacto con David prometió el reino de Cristo. El nuevo pacto sería inaugurado por Cristo. Por eso, durante la última cena, Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Lucas capítulo 22, versículo 20. Aquí está la culminación de toda la historia bíblica. La sangre de Cristo, que tiene poder, establece definitivamente aquello que todos los pactos anteriores anticipaban. En Hebreo 9 declara que Cristo es el mediador de un mejor pacto, no basado en sacrificios repetidos, no basado en sangre de animales, no basado en sombra, no basado en su propia sangre. Lo que Abraham vio de lejos, lo que Moisés simbolizó, lo que David esperó, lo que Jeremías anunció, todo encuentro de su cumplimiento perfecto estaba en Jesucristo. Conclusión profética: Dios es un Dios de pacto. Los hombres rompen promesas, las naciones cambian, los gobiernos caen, las generaciones pasan, pero Dios permanece fiel. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos un Dios que cumple lo que promete. Por eso nuestra seguridad no descansa en nuestra fuerza, no descansa en nuestra perfección, no descansa en nuestros méritos. Nuestra seguridad descansa en la fidelidad del Dios que vive por los siglos de los siglos, que hace pactos y los cumple. Y si Dios cumplió su palabra con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con Cristo, también la va a cumplir cada promesa que ha dado a su pueblo, a nosotros, porque el lenguaje de Dios sigue siendo el mismo: prometer, cumplir y glorificarse en el cumplimiento de su palabra. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos.